Hola, bienvenidos a este podcast, un nuevo episodio, el episodio 18. Y este episodio se titula Humildad en contexto. Rápidamente vamos a hablar sobre la humildad. Muchas veces tenemos conceptos errados de lo que es la humildad verdaderamente. Mucha gente cuando se le habla de humildad piensa en cosas eh, negativas, ¿no? Como que la humildad está expresada por cosas negativas, como por ejemplo la pobreza, o como por ejemplo también el menosprecio de alguien o de algo, ¿no? Y realmente no tiene que ver realmente la humildad de esos conceptos. La verdadera humildad es aquella que cuando una persona puede reconocer su valor real. O sea, que no lo sube más allá, ni tampoco que lo reduce, ¿no? Sino que sabe cuál es su valor real. La humildad es la que reconoce esas capacidades y esas fortalezas que tiene, pero al mismo tiempo puede reconocer las debilidades o las falencias que tiene. Entonces, en ese mismo hilo, la humildad es saber quién eres sin sentirse superior a los demás ni tampoco inferior. Sí, porque pues normalmente la gente tiene una perspectiva errada de lo que es la humildad, pero la perspectiva de la humildad verdadera o real es aquella que es honesta, aquella que es realista con uno mismo y las capacidades que uno tiene. Entonces, aclarando eso, vamos a entrar en el tema, porque pues aún la Biblia nos enseña a qué es la verdadera humildad y cómo debemos vivirla. De hecho, en la iglesia de Roma, Pablo en su carta hacia los cristianos en Roma, en el capítulo 12, en el verso 3, habla sobre eso. Y vamos a leer ese versículo. Primero está hablando él de una vida apropiada, cómo debemos vivir la vida exactamente con respecto a los demás, porque esto es un tiempo donde no tenían relaciones muy sanas entre unos y otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Él le da esta carta y empieza a decir en el capítulo 12, no se conformen a esta forma de vida, sino más bien ustedes puedan ser diferentes, ¿no? Entonces dice que transformense su mente, que tengan un buen entendimiento de las cosas, que puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Y luego de eso, de que habla sobre la voluntad de Dios y da unos aspectos como por ejemplo que es buena, agradable y perfecta, luego dice esto en el verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí en este verso, para poder identificar lo que significa no tener más alto concepto y también pensar con cordura de sí mismo, hay una palabra que vamos a estar tocando. Por ejemplo, la primera palabra, cuando se habla de ser sensato o cordura, dice, piense de sí con cordura. En realidad, la cordura tiene varias palabras sinónimas, ¿no? Pero el verbo del cual se saca esta palabra es sofrón y se utiliza como para identificar algo que es sano o que está salvado. Pero esta palabra sofrón es mezclada con neo. Ok. Eh, esa parte del sufijo expresa algo del pensamiento, como piense sanamente, ¿no? Ok, vamos a la palabra completa, es sofroneo del griego, es un verbo. Y lo que está haciendo esta palabra es
mezclando o añadiéndole a Sofrón el sufijo eo, que significa en su contexto completo, dice ser sensato, tener una mente sana, ser realista, tener buen juicio, un pensamiento equilibrado. Entonces todo esto es lo que significa esa palabra sofroneo que utiliza el, el, el que el Pablo aquí en el verso 3, ¿no? Que es no tener un alto concepto, es decir, que piense cada uno con cordura. Es lo que él está diciendo. Ahora, para poder entender mucho mejor esta palabra, necesitamos saber la contraparte, que es hypersfroneo, que es del mismo griego. Entonces, esto significa pensar de manera excesiva o estar orgulloso de o tener una opinión muy elevada. ¿Ok? Entonces, cuando él dice no tenga más alto concepto de sí mismo, se está refiriendo a esa palabra, hypersofroneo, que es aquella persona que piensa de sí mismo de manera excesiva, con orgullo y de una manera más elevada. Tiene una opinión más elevada que los demás. ¿Ok? Entonces, ¿por qué defino estas palabras? Para poder entender lo que es la verdadera humildad. Porque al principio les dije que la gente, cuando hablamos de humildad, piensa que una persona es pobre o tiene que menospreciar lo que es para poder mostrar que realmente es humilde. Pero la verdad no es así. Aquí en las palabras claves que está diciendo Pablo, cuando pensara de uno con cordura, pero también no tenga más alto concepto, vienen de la misma raíz etimológica del griego, que es sofron. Y pues la parte de no tener más alto concepto es cuando una persona tiene, en vez de humildad, orgullo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos que una persona tenga que decir o negar lo que es realmente es humildad, estamos equivocados. Por ejemplo, una persona que es eh, digamos, un gerente o, o el dueño de una empresa o es el líder principal de una organización o el presidente o cualquiera de estos puestos que son de altos rangos o estimados como altos, que tengan que decir, no, pues no, como que negar quién es. No, no, no soy, solo soy el presidente, solo soy el presidente de la República. O no, apenas, pues sí, soy el gerente ahí, pues más o menos, gracias a Dios. Y no estoy diciendo que no tengamos que ser agradecidos con Dios por estas cosas. Sí, pero cuando la gente piensa en humildad, piensa que la persona debe tener una actitud de menosprecio hacia sí mismo. Pero la verdad no es así. Porque si no, entonces no estás siendo verdaderamente humilde. O sea, sobajar quién eres o, o disminuir las cosas que eres no es humildad. Eso no es la verdadera humildad. La verdadera humildad es cuando tú eres capaz de reconocer quién eres, las capacidades que tienes y hasta dónde puedes llegar con ellas. Que pueden decir, no, pero está mal que lo diga. No, no, no. Está mal que no lo diga. Porque cuando no lo dices, no lo demuestras porque tienes miedo de lo que los demás puedan pensar de ti, si lo dices o lo demuestras, entonces realmente no estás entendiendo cuál es la humildad. Porque la verdadera humildad siempre tiene un contexto. Porque yo no puedo decir que soy un presidente cuando ni siquiera soy líder de algo, no sé, de un grupo ni soy administrador de un grupo de WhatsApp, ni siquiera eso. Entonces yo no puedo decir, pues sí, soy un líder, soy el gerente de, no sé, de tal cosa, cuando en realidad no lo soy. Eso es falta de humildad. Pero cuando tú también dices, no, pues apenas ahí ayudo en la gerencia, soy este asistente, cuando realmente eres gerente o cuando realmente eres líder, entonces tampoco estás siendo humilde.
porque no estás reconociendo realmente quién eres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces confunden también el orgullo con lo real. Porque a veces, ejemplo, alguien que es buen jugador de fútbol y le preguntan, a veces me ha pasado, ¿tú juegas bien? Entonces la persona dice, bueno, ahí más o menos. Pero luego cuando está jugando, se ve que realmente sí sabe jugar y es muy buen jugador. ¿Fue humilde esa persona al contestar? No lo fue. Porque dijo, pues ahí más o menos. No, no, no. Si sabes que eres buen jugador, que hasta posiblemente eres goleador, que te gusta hacer el trabajo y lo haces bien y eres efectivo en lo que estás haciendo, tienes que decirlo porque ahí es donde está la verdadera humildad, cuando tú reconoces tus capacidades y hasta dónde puedes llegar con ellas. Pero cuando no, y básicamente estás siendo orgulloso cuando lo niegas. ¿Por qué? Porque quieres dar una falsa humildad. De que, no, pues ahí más o menos, juego más o menos. No, porque no estás diciendo la verdad. Entonces, la falsa humildad siempre está acompañada de orgullo y de mentira. Y la verdadera humildad siempre está acompañada de una honestidad y una realidad. Y queremos que los demás sepan lo que realmente somos. Y eso no está mal. Porque si, ejemplo, estudiaste para ser odontólogo y dices, y no dices que eres bueno haciendo lo que haces, cuando realmente lo eres, entonces no estás siendo humilde. Pero si alguien te pregunta, oye, eres buen odontólogo, eres de los buenos, haces bien tu trabajo, y tú dices que no, tampoco estás siendo humilde. Pero cuando tú dices, sí, estudio odontología, soy bueno en lo que hago, pues dale, ahí sí estás siendo humilde. ¿Ok? Cuando, no sé, la gente oculta cosas también. Por ejemplo, ¿cuánto ganan? Que diga alguien, no, bueno, yo gano más o menos tanto y está diciendo algo menor a lo que realmente gana. Hay dos cosas. Uno, no quiere que los demás sepan cuánto gana o sencillamente quiere parecer humilde al ocultar cuánto gana. ¿Sí? Son ejemplos nada más. No es que eso siempre esté pasando, pero sí ha pasado. Yo lo he visto. Me han caído a mentiras, vamos a decirlo así. Me han dicho mentiras nada más por ocultar lo que realmente son. Entonces, he visto hombres y mujeres que niegan lo que son nada más por parecer humildes, pero realmente no están entendiendo qué es la verdadera humildad. ¿Sí? En Filipenses 2.3 hay algo que dice así: no hagan nada por vanagloria. Esa es una de las primeras expresiones que está en ese verso. Y lo otro dice, estimen a los demás como mayores a nosotros mismos. Ahora, esta parte, la segunda que dije, siempre confunden a la gente con que estimar a los demás como mayores a uno mismo es negar quién es uno o qué capacidad tiene. No. Lo que está hablando Pablo a los filipenses es que tengan una buena actitud con respecto a los demás. Es decir, cuando él dice estimen a los demás como mayores a vosotros mismos, no está diciendo que niegues quién eres ni las capacidades que tienes, sino que aunque tú tengas mayores o mejores capacidades que otros, no debes ser orgulloso con eso, sino que tienes que estimar a los demás mayores a uno. ¿Por qué razón? Porque en esta actitud tú vas a utilizar tus dones para servir. Eso es lo que está diciendo. Esa es la idea que él está expresando a los filipenses. Ahora, si nosotros estimamos a los demás como mayores a nosotros mismos, vamos a tratar de poner nuestra vida, nuestras capacidades a su servicio. Eso es lo correcto. Eso es verdadera humildad. Cuando tú sabes que tienes capacidades, las puedes expresar, pero de una manera humilde. Eso es verdadera humildad. Cuando no estás diciendo, pues soy mejor que tú, porque tengo mejores capacidades, porque soy un buen X o Y. No.
sino que al saber tú que tienes mejores capacidades, lo pones al servicio de la persona. Eso es verdadera humildad. ¿Y por qué yo hablé sobre el contexto? Porque una persona puede ser el CEO de una empresa, o el gerente, o el dueño, y decir lo que es honestamente, saber que tiene un gran puesto en un lugar o una organización, expresarlo y servir con eso. ¿Sí? Ese es su contexto, en el contexto que esa persona puede ser humilde. Ahora, si por el contrario eres de las personas que tienen un trabajo diferente, que a lo mejor eres de los que lava autos, de los que limpia la calle, de los que recogen la basura en la calle, el aseo urbano, no lo sé. Pero ahí mismo también puedes ser humilde. Y no tiene que ver con el estatus, no tiene que ver con lo que tú tienes materialmente, sino más bien con lo que tú eres y puedes hacer con tus capacidades. Entonces, la humildad siempre necesita un contexto para poder ser entendida. Porque yo no puedo decir que si yo soy el que barre las calles, que soy el gerente de, no sé, Fisher Price. No puedo. Porque entonces no estoy siendo humilde, porque no estoy reconociendo cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis falencias. Porque posiblemente yo no, no estudié y el único trabajo que puedo encontrar es, no sé, limpiar la calle o ser algún otro tipo de trabajos que a lo mejor a las personas no le parecen realmente dignos, pero en realidad cualquier trabajo es digno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos trabajar con nuestras manos para tener que compartir con los demás. Y no tiene que ver con que tú puedas o tengas que ser un gerente, un alto ejecutivo para poder hacer eso, sino que aún en tu trabajo de limpiar calles también puedes ser humilde. Puedes trabajar, hacer las cosas con tus manos y poder compartir con los demás lo que tienes. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera humildad, cuando se entiende en su contexto. Porque todos tenemos un contexto de vida diferente y todos podemos ser humildes en el contexto en el que vivimos. Sin exagerar, sin pensar más elevado que los demás, sin tener un concepto de que soy mejor que otros, sino más bien una actitud que realmente exprese lo que eres, pero al mismo tiempo lo pongas al servicio de las otras personas, sin importar que tenga las mismas capacidades que uno o no las tenga. Y precisamente es para servir lo que tienes. Eso es la verdadera humildad. Porque la verdadera humildad no solo reconoce todo esto, sino que también entiende que lo que tiene es para servir. Eso es verdadera humildad. Entonces, para ir terminando esta idea, no es que tú tengas que negar tus habilidades. Eso no es humildad. No es que tú tengas que decir que no tienes muchos alcances cuando en realidad sí lo tienes. O que no eres un buen jugador cuando en realidad sí lo eres. No, eso no es verdadera humildad. Nunca lo será. Es una falsa humildad y viene del orgullo y de la mentira. Pero cuando hay una humildad verdadera, viene de la honestidad y de la capacidad de reconocer qué tienes, qué eres y hasta dónde puedes llegar. Entonces, en último, cada persona tiene un contexto en el que puede y debe ser humilde. Eso es tener una forma sana y real de vivir, con una humildad en el contexto verdadero en el que tienes, en el que vives. Una humildad verdadera. Entonces, bueno, espero le haya servido y Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias y paz.